de las regiones que declaran la independencia. En cambio, algunas provincias que hoy son argentinas, como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos: el conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas. El nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, reafirma el gobierno centralista y apoya al general José de San Martín, que inicia su campaña a través de los Andes. San Martín liberará a Chile y Perú, y así contribuirá a la caída del poderío español en América del Sur. Pero en las Provincias Unidas, el alto costo de la guerra debilita al gobierno central, que delega en figuras destacadas de cada provincia la capacidad de reclutar hombres y recursos para la lucha. El sistema revolucionario vuelve a entrar en crisis y se disuelve en 1820. En el Virreinato del Río de la Plata, el actual territorio argentino está dividido en tres intendencias: Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Los gobiernos revolucionarios subdividen esas intendencias coloniales. Cuyo es separada de Córdoba, Tucumán de Salta, y el litoral artiguista se desvincula de Buenos Aires. Cuando en 1820 se derrumba el poder central, la única organización política que se mantiene son las ciudades y las zonas rurales que las rodean, es decir, las provincias. Se intenta crear jurisdicciones más grandes luego del derrumbe del poder central, la llamada República de Entre Ríos y la República de Tucumán, pero pronto fracasan. Quedan entonces 13 provincias y más tarde se agregará Jujuy. Cada una de ellas posee autoridades propias. Muchas sancionan una constitución provincial y en algunas surgen líderes locales que se convierten en caudillos. Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental han sufrido la devastación de la guerra. Buenos Aires, en cambio, con pocas acciones militares en su territorio, exporta grandes cantidades de cueros y tasajo. Su aduana le permite aumentar su poder sobre las demás provincias y volcar sus recursos contra los indígenas. Y en pocos años duplica el territorio hacia el sur. En el interior, el fin de la guerra reactiva los circuitos comerciales: Cuyo con Chile, el norte con la nueva República de Bolivia, mientras que el litoral y Córdoba se vuelcan a la producción de cueros para el mercado atlántico. Las nuevas tendencias comerciales, lejos de contribuir a la unidad, fortalecen las divisiones. A mediados de la década de 1820, las provincias se reúnen en un congreso constituyente para volver a crear una unión y sancionar una constitución. El intento fracasa al enfrentarse a dos grandes problemas. Por un lado, la guerra con Brasil, desencadenada cuando la Banda Oriental, apoyada por las Provincias Unidas, se levanta contra la dominación brasileña. Mientras que los rioplatenses obtienen importantes victorias militares, los brasileños bloquean el puerto de Buenos Aires,
principal fuente de ingresos de las Provincias Unidas. Con la mediación de Inglaterra, se resuelve el conflicto y nace un nuevo país independiente, la República Oriental del Uruguay, que se separa de las Provincias Unidas. Por otro lado, el Congreso Constituyente se enfrenta a una profunda división en el ideal de Estado. Dos corrientes surgen de este enfrentamiento. Los unitarios, quienes sostienen que el gobierno central, creado durante la Revolución, es el fundamento de la soberanía nacional. Y los federales, quienes defienden la soberanía de cada provincia. Aunque el grueso del interior es federal y los principales dirigentes unitarios son porteños, hay muchos federales porteños y varios unitarios en las provincias. En la Constitución formulada por el Congreso de 1826, que nunca entra en vigencia, se denomina por primera vez al nuevo país como República Argentina. Con la disolución del Congreso Constituyente y el regreso del ejército de la guerra contra Brasil, que toma partido por los unitarios, se desata una guerra civil. En el litoral, el intento unitario de hacerse del poder fracasa al poco tiempo. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se afianzan como provincias federales. El resto de las provincias se aglutina en la unitaria Liga del Interior, conducida desde Córdoba por el general José María Paz. La contienda se resuelve a favor de los federales, y a comienzos de la década de 1830, las 14 provincias suscriben el Pacto Federal. Aunque legalmente las provincias son iguales entre sí, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, afirmado en el poder desde 1835, logra imponer su orden sobre el resto de la Confederación. Por medio de la diplomacia o de la fuerza, obtiene gobernadores adeptos en todas las provincias, afianzando su poder a través de un único partido federal. Esta política le genera grandes enemigos. La provincia de Corrientes, que lucha varias veces contra él. Los antiguos unitarios, un grupo de federales antirrocistas y un puñado de intelectuales conocido como la Generación del 37. Todos se oponen fuertemente al gobernador porteño. Rosas interviene en las luchas internas de la República Oriental del Uruguay. Apoya a los blancos que se enfrentan a los colorados. Los franceses aprovechan estos conflictos y bloquean el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Entre 1845 y 1847 lo vuelven a hacer, esta vez junto a los ingleses. Rosas supera los conflictos y logra el reconocimiento internacional de una zona política autónoma en América del Sur. Es su momento de apogeo, pero uno de sus aliados más importantes, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se levanta en su contra, ya que Rosas impide la libre navegación de los ríos, lo que perjudica a las provincias del litoral, que no pueden competir con las exportaciones porteñas. A Urquiza lo apoyan Corrientes, los opositores emigrados, los colorados uruguayos y Brasil.
Este conflicto se resuelve con el triunfo de la Alianza Antirrosista en la Batalla de Caseros en 1852. Rosas se exilia en Inglaterra, donde residirá hasta su muerte.